Muy buenas noches y bienvenidos a Espacio Infinito. Aquí estamos en otro programa más donde vamos a hablar de sectas. Verdaderamente este programa lo teníamos pensado para hacer en directo y que comentarais y que interactuarais muchísimo sobre esto y poder mencionar vuestros comentarios y que fuera mucho más dinámico. Pero estamos teniendo unos pequeños problemas con la red, bueno, unos grandes problemas con la red. Parece que siempre es un tema tabú este, no, que no nos deja tratar las redes. Así que nada, vamos a empezar con este programa en donde vamos a exponer pues vamos a exponer tres casos distintos, uno cada uno de nosotros, y luego tendremos un pequeño debate sobre este fenómeno que nos parece muy interesante. Pero aquí el promotor de este programa, le voy a dar paso ya, que es mi compañero Andrés. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Julio. Buenas noches, Víctor. Y buenas noches a todos que nos estéis escuchando, viendo en este programa que para mí creo que va a ser muy entretenido porque, como bien decía Julio, esto es algo que tenía yo apuntado en mi lista de programas pendientes para Espacio Infinito. Me parece un tema, además de los tres casos concretos que os comentaremos cada uno de nosotros a lo largo de este programa, en la parte final, pues en ese debate que haremos un poco sobre el concepto de las sectas, me parece que pueden aflorar pues muchos entresijos de lo que es o no es una secta, de lo que puede empezar siendo una secta y termina siendo otra cosa. Y bueno, para no adelantar acontecimientos, saludar también a Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Aquí andamos, esperando la hora polar, a ver si viene un poco de nieve para el fin de semana, a ver si jodemos la otra rodilla. En vez de joder la izquierda, joder la derecha. Y nada, sí, la verdad que hoy tenemos un tema que la verdad es apasionante. Así que a raíz de que lo comentaste tú en nuestro grupo secreto de WhatsApp, que no entran Illuminatis ni nada, ahí no entra nadie. Y pues me inmiscuí y me metí de lleno ahí en una secta y la verdad fue agradable conocer algo que no tenía mucha idea sobre ello. Y gracias a ti, pues tenemos hoy un poco más de conocimiento, una que traes tú, otra que traes Julio y otra que traigo yo. Y yo creo que si a la gente le parece bien, le gustará este programa porque aquí hablamos de todo, pues hoy le ha tocado a las sectas y no sé, no sé cómo queréis organizar eso para empezar. Creo que Julio era el que tenía más ansia por empezar a contarnos su secta preferida o en cuál se metería. No, va ¿Le a ser meterías que en en esta me parece a mí que de escoger alguna, me parece a mí que esta no sería la primordial o la la primera que correcta para meterse? no la escogería. Creo que traemos un poco, es interesante porque estuvimos debatiendo un poquito de qué sectas traer o de cómo enfocar un poco el tema y decidimos traer una a cada uno. Sí, Finalmente, porque sí, di, di. digo yo que es complicado entre todas y cada una de las sectas que globalizar entre todas son todas muy concretas. Yo creo que cada secta daría para un programa, pero bueno, hoy escogemos tres, otro día escogemos otras tres, otro día hacemos un programa sobre una o tenemos para Claro, dulce, creo que tenemos para hay suficiente material como para hacer un programa sobre algunas de ellas. De hecho, a mí hay una que me interesa muchísimo, que no es que descubriese ahora, siempre la tenía en ese subconsciente porque es una de las últimas, pero que no os queremos adelantar mucho, pero es una de las más destructivas que ha habido en la historia y que seguramente tendremos alguna de esas píldoras infinitas o algo así, o algún programa hablando sobre ellas, o famosísimas como ha sido la de Waco, la de los Davidianos, etcétera, etcétera. Muchas de las que podríamos hablar, o incluso debatir sobre el término secta, que seguro que al final de todo, después de estas exposiciones que haremos, será uno de los puntos que debatamos en este programa. Pero bueno, me ha tocado a mí empezar, al parecer, no sé si por sorteo o por ir de la más gravosa o la que peor consecuencia tuvo en su momento a una de las que menos en teoría, de las que menos se consideran secta, o ya debatiremos sobre ello cuando nos hable Víctor sobre esa en concreto, pero a mí me ha tocado esta famosa secta fundada por Jim Jones. Jim Jones, pues es este señor que vamos a poder ver ahora mismo, James Warren Jones, Jim Jones, que nació en la época de los años 30 del siglo pasado y murió en 1978 en el suceso luctuoso que podremos ver dentro de un rato y que explicaremos. Bien, ¿qué hizo este señor? Pues este señor
estadounidense, nace en Indiana, en Estados Unidos, y empieza a tener distintos pensamientos, sobre todo socialistas, muy encaminado al socialismo, y en una época en la que la lucha entre clases, lucha entre distintas razas, una época en la que se empieza a reivindicar todo ese Black Power, ese poder negro, y en el que hay una guerra muy encarnizada entre los que siguen creyendo que la raza blanca pues tiene su supremacía o tiene mejores derechos o más derechos que la raza negra. Entonces este señor empieza allí en Estados Unidos a, digamos, a predicar, o se crea un mesías, y empieza a fundar lo que se llamó el Templo del Pueblo. Este Templo del Pueblo, que tenía un corte comunista y antirracista, y que atrajo muchísima gente, sobre todo a gente de raza negra. Allí en la zona de Indiana es donde empieza a fundarse. Luego, bueno, la parte menos interesante, digamos, pero sí que hay que hablar un poco de ella, de cómo se funda y demás, pues este señor pues, tenía esas grandes ideas o predicaba muchísimo con el comunismo, pero llega un momento en el que llega a apartarse bastante de esa idea comunista, y ya es cuando, hacia los años 60 o así, él dice que es una reencarnación de Jesucristo, y entonces pues que es una especie de Mesías. La gente lo empieza a seguir, como suelen empezar muchísimas de estas formaciones religiosas, que luego consideraremos sectas o hablaremos sobre sectas, y que bueno, llega a tener ahí diferentes, se trasladan, llega a tener problemas allí en Indiana, se trasladan hacia California. En California empieza a ganar también mucho poder, sigue aumentando esa prole de seguidores hasta en torno a unos 900. De 140 que se fueron desde Indiana, pues llega a unos 900. Le llegan a dar incluso el control de unos edificios, digamos, unas viviendas sociales que había construido el Estado, para que él mismo diera, o sea, que gestionase todo eso, tanto las viviendas como demás. Pero empieza a ver que no es su sitio. Ya empieza a tener problemas legales y problemas en que la gente, investigadores, distintos investigadores, medios de comunicación incluso, le empiezan a pensar que allí hay algo oscuro, que hay algo que la gente no está toda a favor de este Jim Jones, y que mucha de ella está retenida contra su voluntad. Entonces, cuando empieza a ver un poco esto y empieza a ver que la gente de fuera lo empieza a criticar porque empiezan a ver que las cosas no son tan bonitas como se está idealizando este movimiento religioso, pues parece ser que decide trasladarse, ya que se habla de malos tratos, incluso de violaciones y demás. Como suele pasar con estos líderes tan místicos, tenía su prole de mujeres a las que consideraba también pues un poco sus concubinas, y las que consideraba como su harén. De hecho, acabará teniendo varios hijos de algunas de estas mujeres. O acabará adoptando también a algunos de los hijos que tenían estas mujeres, y los acabará adoptando como sus hijastros. Entonces, parece ser que de repente, pues, con todo esto encima, decide trasladarse en 1977, decide trasladarse a Guyana, un país en el norte de Brasil, donde la mayoría de habitantes son de raza negra. Entonces, pues ahí no va a tener ese problema de que la gente de los Estados Unidos, que aún estaba en contra de que los negros tuvieran los mismos derechos que los blancos. Así que se aseguraba ahí un clima bastante propicio para fundar lo que fundó allí. Fundó un pueblo al que le llamó, como no, es un megalómano, así que no le podía poner Villa Felicidad o la maravillosa ciudad de... ¿Eh? Felizonia, como en Los Simpsons, ¿no? Felizonia, como los Simpsons, claro, no le podía poner algo así. Efectivamente, era buen nombre, sí. No. Le pone Johnstown. Johnstown, como podéis ver, es esta población que estamos viendo aquí, donde sobre 900 seguidores llegaron hasta esta ciudad construida especialmente para
albergar a todos estos seguidores del movimiento del Templo del Pueblo. ¿Qué pasa? Hay un pequeño problema. Sigue hablándose de todo esto, sigue hablándose de que hay maltratos, de que hay violaciones, etcétera, etcétera. Entonces, deciden pues, que en noviembre de 1968 viaja a Guyana un congresista estadounidense llamado Leo Ryan y con una serie de periodistas de la NBC y demás. Entonces llegan hasta allí y parece que todo es happy, o sea, todo está maravilloso, todo es wow. Incluso el congresista, hay unas imágenes de él en las que dice que aquello es maravilloso, que parece que habría que irse a vivir allí porque todo es felicidad y demás. Y a él lo dejan quedarse con uno de sus ayudantes a pernoctar, pero los medios de comunicación los mandan a otro pueblo cercano a dormir a un hotel. Entonces, ahí el congresista empieza a interactuar un poco, porque los medios ya estaban interactuando de más con la gente que vivía allí. Ya empezaban a escuchar cosas raras, que se querían ir, que había gente que se quería ir y no se podía ir, que había gente que no, que decía que estaban maltratados, que habían sido violadas, etcétera, etcétera, lo que ya se venía hablando de antes. Entonces, ahí es cuando Jim Jones no le acaba de gustar mucho y es cuando envía fuera a los periodistas y se queda simplemente el congresista. Al parecer hay una serie de algo menos de 20 personas, unas 16 o algo así, si no me equivoco, que deciden finalmente, porque Jim Jones dice, no, aquí todo el mundo es libre, delante de las cámaras dice, aquí todo el mundo es libre para irse. Entonces esta gente insurgente decide irse y van hasta la pista de aviación donde hay dos aviones que van a trasladar al congresista, a sus ayudantes, a los periodistas y a estas personas que dejaron de comulgar con todo este movimiento y que quieren irse de allí. Jim Jones esto lo toma como una afrenta y entonces no es el mismo, pero al parecer algunos de sus fervientes seguidores, cuando el congresista, los medios y los desertores estaban ya a punto de subirse a los aviones, los hombres fuertes de Jim Jones llegan hasta el aeródromo y acaban pues asesinando a 6 personas con disparos y demás, entre ellas el propio congresista. Uno de los ayudantes, una de las desertoras y creo que 2 de prensa, si no me equivoco. No sé si llevan 5 o 6 ahora mismo. Pero algunos de los desertores pues consiguen subir en el avión y algunos de los de prensa y se van. Entonces, cuando los hombres fuertes de Jim Jones vuelven a este Jonestown, cuentan lo relatado y Jim Jones les dice a todos los adeptos que lo que pasa es que esto es un movimiento maravilloso, el capitalismo viene a destruirlo y que lo que tienen que hacer es realizar un suicidio colectivo. Que la muerte solo es otro paso hacia un paso más elevado de la existencia y que hay que suicidarse colectivamente. Entonces, entre los 900 o algo más de 900 seguidores que tenía en ese momento este movimiento, pues hacen unos bidones de estos enormes, de los que solemos ver en las películas ardiendo y demás. Creo que tengo alguna foto por aquí, que os pondré ahora mismo. Deciden pues mezclar zumo de uva con cianuro y eso ingerirlo. De esta manera, pues poniendo fin a la vida de unas 900 personas. Ahí tenemos los vasos con los bidones gigantes, ahí tenemos distintos medicamentos, vemos las jeringuillas y demás, vemos la cantidad de estropicio. No quiero recrearme mucho en las imágenes porque son muy impactantes, avisamos de su impacto. Simplemente quiero que veáis, eso sí, antes de nada, cómo era un poquito este movimiento antes de pasar a esto. Vemos ahí a Jim Jones con algunos de cómo era este movimiento. Esos niños que vemos ahí, pues a Jim Jones le dio igual que fueran niños, que fueran mayores, que fueran lo que fueran. Finalmente, unas 900 personas acabaron pereciendo ingiriendo estos medicamentos
digo que no quiero recrearme mucho, pero sí un vistazo rápido de más o menos cómo quedó, porque esto es historia, no es nada de amariñismo, pero lo que pueden provocar vamos a quitarlo ya, estas sectas, que toda esa gente murieron. Al parecer Jim Jones pues también murió o se suicidó con todo el grupo, pero en vez de ingerir este cianuro, pues lo que hizo fue básicamente, apareció con un tiro de una escopeta en la cabeza. No se sabe si él mismo se suicidó después de que todo el mundo se suicidase con esa mezcla, o si alguien de sus ayudantes, o incluso se habla de su enfermera particular, le habría ayudado a dispararse y posteriormente ya habría ingerido el jugo fatídico que acabó con la vida de 900 personas, siendo este considerado uno de los mayores, por lo menos en la época moderna, uno de los mayores suicidios colectivos de la historia, con ese otro que os hablaremos algún día que sucedió en África. Y creo que aquí un poco más o menos está resumida esta historia del Templo del Pueblo. No sé qué opináis así a modo breve. Sí, al final es muy triste que, como suele pasar en todos estos casos, el líder o la persona que funda y que lleva a cabo pues, todas estas miserias, pues le importa muy poco, como dices tú, niños, mayores, mujeres, lo que sea. Al final es todo pues un cúmulo de delirios o de cosas, beneficios que le pueden traer a su persona y es un poco un reflejo de muchas cosas que nos azotan a la humanidad. Y aparte lo que me llama, bueno, no me llama la atención, ¿no? Pero sí que es curioso de recalcar que dentro de la propia secta el propio líder se suicida con ellos. Por lo menos tenemos como la prueba de que él también creía en lo que predicaba, ¿no? No sería solo una estafa, como suelen ser muchas sectas, ¿no? Que al final los que predican son los que menos creen y son los que intentan estafar a los pobres que se meten ahí en ese tipo de sectas. Pero no, en este caso en concreto, pues esa persona pues llevó sus creencias al máximo nivel, como, o eso es lo que se intuye por lo que decía Julio. Igual él se quería escapar con la pasta y le pegaron un tiro en la cabeza con la escopeta, que puede ser también. De Sí, hay eso un es interesante esa porque lo hablaremos cuando hablaremos de esta secta africana. Hablaremos sobre qué ocurrió este suceso en la República Democrática del Congo y no hace mucho, hace 20 años, o sea, es de las más recientes de todas. Hablaremos sobre ello también. Perdón, Sí, Andrés, que te cortaba. yo antes de comenzar, mi relato decía, a colación de lo que decía Víctor, que se suele comentar en esto de las sectas y de los gurús, que hay tres tipos bueno, de, de gurús o de jefes de sectas o de líderes mesiánicos. Los que buscan enriquecerse serían un tipo, los que buscan sexo y los que realmente se creen el delirio que cuentan. Y de todos estos, aunque los dos primeros pueden llegar a puntos peligrosos, sin duda alguna, y yo creo que este es el caso que comentábamos ahora del Templo del Pueblo, de Jim Jones, los últimos, los que se creen su propia historia, seguramente son los más peligrosos. Sí, sí, está claro, sin duda ninguna. Porque pueden llevar a cabo acciones como la que comentaba Julio, ¿no? O sea, suicidios masivos que son complicados. Sí, sí, tenemos la historia de Heaven's Gate, también muy conocida. Yo se la tengo muy, muy presente porque recuerdo, no me acuerdo, yo no sé en qué año fue, ahora mismo no lo tengo grabado, pero recuerdo que era niño o adolescente. Sí, sí, Y también. sí que tengo las imágenes en la cabeza de eso. Fueron por el Cometa Halley o algo de eso, ¿no? Sí, Efectivamente. Hollywood. Sí, sí. No, fue el Hollywood. Halley, sí, es Hollywood. claro. Y bueno, ese será harina de otro programa, seguramente. Y para continuar con este tríptico, digamos, de sectas, yo os traigo una que toca de lleno nuestro país, España. Y es algo que, bueno, he conocido ya hace, no sé, a lo mejor 15, 20 años, y siempre es algo que yo no sé si, obviamente, el influjo que tiene que haya sucedido en España relativamente cerca de nuestras vidas, de donde vivimos, lo hace un poquito, que nos afecte un poquito más de cerca, si cabe. Y luego, pues es una historia que, como os comentaré a continuación, tiene pues esa conexión con el mundo bueno, de los extraterrestres, ese mundo un poco cósmico.
Entonces quizá hace que, aunque bueno, eso es algo un poco común en algunas sectas también, en este caso pues hace que, a pesar de que los acontecimientos que ahora os voy a relatar sean tristes y sean muy negativos, pues siempre ese misterio de los hechos que suceden pues hace que para el ser humano muchas veces sea pues simplemente una narración, una sucesión de hechos pues misteriosa si cabe en muchos aspectos. Y bien, en este caso comenzaré para hablaros de Edelweiss, que es el nombre o uno de los nombres que, digamos que es el más conocido que tuvo esta secta, aunque ahora os comentaré un poco que más que una secta a grandes rasgos podríamos hablar de diferentes sectas que fueron dirigidas pues, por una sola persona y que se trataría ni más ni menos que de Eduardo González Arenas, alias Eddie o el Príncipe Alén, como os desglosaremos dentro de unos minutos. Pues esta persona, que bueno, vamos a comentar brevemente un poco pues quién era para introducir posteriormente cómo crea esta secta de Edelweiss, pues es una persona que ya desde la adolescencia, desde su juventud, era un muchacho problemático. Al parecer sus padres a lo largo de, esto son declaraciones que se toman luego en el juicio, uno de los juicios que se llevan a cabo contra Edelweiss, los padres ya comentan que en su adolescencia había estado bajo tratamiento médico, se le había achacado brotes psicóticos, pero realmente no se había sacado en limpio pues qué problemas podía tener. Pero sí que es cierto que bueno, luego posteriormente eh, a temprana edad también se alista en la Legión y posteriormente, bueno, lo que se sabe de él es que curiosamente en el año 1968 se casa con una mujer que es ni más ni menos que la nieta de Rafael Trujillo Molina, que era en este caso el dictador de la República Dominicana en aquella época. Y es curioso porque al poco de tener este hijo, lo que él, bueno, en palabras del propio Eddie, él afirma que son sus suegros los que, digamos, le robarían a este niño, se harían cargo del niño, lo raptarían y, bueno, que él no lo volvería a ver. Y esto probablemente es algo que no sabemos en qué punto le pudo afectar o no, si ya, como comentábamos, él ya tenía problemas en la adolescencia, pero él siempre lo pone un poco en pretexto, que es a partir de aquí cuando a él le roban a su hijo, sus propios suegros, que él tiene un poco pues esa afrenta que le hace el mundo, la sociedad, y que a partir de ahí él creará algo en el que pueda tener a numerosos niños que sean, digamos, que todos sus hijos, que todos sean hermanos. Es un poco donde en estos inicios de la década de los 70 en España se, digamos, nace la semilla de lo que sería Edelweiss. El primer nombre que da a esta asociación, bueno, que nace un poco como una asociación juvenil de montaña, de un corte quizá un poco paramilitar, sería el de Boinas Verdes de Edelweiss. Lo que tenemos que ver es que podemos escuchar en los diferentes relatos que tenían pues, los padres y las familias de estos niños afectados, porque al final todas las personas afectadas principalmente fueron niños, se habla de en torno desde los 7 años hasta la mayoría de edad, y bueno, luego obviamente las propias familias de estos cientos de niños. ¿Qué pasa? Que en un principio pues este personaje, Eddie, acude pues, a billares, cafeterías, etcétera, en busca de niños con el pretexto de fundar una asociación juvenil de montaña en la órbita, bueno, de la capital de España, de Madrid, en los que se hacían pues excursiones al campo, a la sierra, hacer montañismo, un poco de corte, ya digo, militar, con las vestimentas, etcétera. Pero esto en principio, Eddie, que era pues una persona pues muy apuesta, la forma de vestir, de hablar, digamos que como todo gurú sabía manejar no solo ya a los niños, sino también a las familias, pues en principio las familias no ven con malos ojos que estos niños acudan pues en determinados periodos a hacer pues estas acampadas, que tristemente luego os comentaremos qué es lo que se hacían en estas acampadas. Y bueno, decir que el nombre de Edelweiss, además de bueno, ser conocido como el de una flor de alta montaña, una flor que se da en las cordilleras europeas, también sería pues el nombre, digamos, el distintivo de la división de montaña de las SS. Aquí ya vemos pues esas conexiones de neonazis y de corte militar que tenían todas estas organizaciones juveniles que él iba creando.
También decir que aunque él luego, digamos que su actividad se centra en Madrid, y es donde empieza a reunir todos esos niños, se crean también algunos pequeños grupos pues, a lo largo de España, como han podido ser en Alicante también, Badajoz, Cáceres, Canarias y Vigo también. Hay algunas conexiones, también se habla que no están del todo claras en Portugal, que fue donde posteriormente también finalmente sería detenido, y otras que incluso que hablan de vuelos que se realizaban a Marruecos. Posteriormente comentaremos un poco el tema ese de Marruecos y lo que podía pasar allí. Pues bien, digamos que el mensaje que él tenía era un poco peculiar, porque en el mensaje que él englobaba pues este grupo, esta secta, cabían desde ideologías neonazis, como estamos comentando, temas que él podía haber sacado de su época en la Legión, eh, testigos de Jehová, temas como sectas de niños de Dios, el grupo de la misión Rama de Sisto Paz, que también os comentamos aquí en Espacio Infinito, en un programa de radio que os invito a que reescuchéis. Entonces, esa amalgama de ideas pues de corte religioso, militar, un poco las adornaba con ese relato en el que él hablaba, que él mismo se decía a sí mismo que era el príncipe Alén, que provenía del planeta del Hais, y es un poco pues a aquellos niños que ya digo, a partir de, bueno, se habla de algún caso de niños de incluso 7 años, pero a partir de los 10, 11 años empezaron a formar parte de estos grupos que prometían ser juveniles, de montaña, etcétera, pero acababan siendo otra cosa mucho peor. Pues al final se los iba metiendo estos niños en esos grupos, haciendo sentirse parte del grupo, que se sintiesen importantes, queridos. Muchas veces el propio Eddie estudiaba que estos niños fueran no quizá familias desestructuradas, como se suele pensar en muchos casos, sino porque muchos de ellos eran de buena familia, digamos, pero sí casos en los que pues, sus padres estaban a lo mejor en proceso de separación, pérdidas familiares. Entonces, en ese momento un poco vulnerable, pues es el niño en el que se le mete en ese grupo con otros niños, con algunos adultos o casi adultos, y entonces pues se les hace sentirse necesarios, queridos, que forman parte del grupo, y es ahí pues ese vínculo de unión, ese nexo que se crea, y un poco pues existe ese secreto, se pide que haya un secreto en todas las actividades que ellos realizan pues, en estas caminatas, acampadas, porque al final todo lo que allí ocurría, en principio, no se podía revelar bajo una amenaza de muerte por la cual serían los propios seres extraterrestres de este planeta del Hais quienes se cobrarían la vida en el caso de que alguno de los niños pues comentara a sus familias qué era lo que había allí. Entonces vemos un poco pues cómo se produce todo esto y realmente una parte que sería digamos un poco fundamental en la parte del juicio, etcétera, era el tema de la, digamos, el abuso de menores. En este caso, podemos ir viendo, no sé si Julio tiene por ahí alguna fotillo Están, también. hemos puesto, hemos puesto. Estamos Vale, poniendo, sí. perfecto. Pues en Estamos viendo este ahora caso, mismo la del juicio. vale, el propio Eddie lo que hacía era instigar a los niños a que tuvieran relaciones homosexuales entre ellos, porque así les decía que era la forma en las que digamos, cuando se produciese el fin del mundo, que estaba cerca, se hablaba luego de fechas pues, de principios de los 90, más o menos, pues cuando llegase este fin del mundo, digamos que solo las personas, los niños que hubieran llegado a un punto, digamos, a un grado determinado, podrían ser salvados. A ese grado elevado podías llegar cuantas más relaciones homosexuales tuvieras. Luego las mujeres, las relaciones con mujeres estaban prohibidas, solo se habla de que podrías tener relaciones sexuales con mujeres a partir de los 25 años. Bueno, una serie de casos que hacen que ya entre, bueno, en los primeros 5 años de esta secta, algunas de las familias conozcan algún tipo de las cosas que pasan, se realizan algunas denuncias. Se hablan que en torno, pues en esta década de los 70 pasan por casi medio millar de adolescentes en esta secta. Y bueno, decir que él es detenido varias veces. En la primera vez que lo detienen,
en este caso, en 1970 y, bueno, a mediados de los 70, es, bueno, acusado de abuso de menores, pero por falta de pruebas finalmente es liberado. Él posteriormente, un poco pues para ir, digamos, evitando el cerco de las autoridades, va nombrando, bueno, diferentes sectas, diferentes grupos, perdón, juveniles, algunos de ellos, digamos, públicos, en los que les denominaba, por ejemplo, como los Rangers, otros un poco más ocultos como los Camisas Pardas, va un poco pues como el que crea sociedades fantasmas, un poco para camuflar sus actividades ilícitas. Él posteriormente, en 1982, entra de nuevo en prisión, en este caso sí que es procesado por corrupción de menores y por promoción de grupos neonazis, y aunque es condenado a más de 6 años de prisión, 6 años y 6 meses, al final pues lo indultan y simplemente pues pasa más o menos un año en la cárcel. Mediados de 1983 sale, al pasar más o menos pues, ese año en prisión, y es entre más o menos mediados de 1983, finales de 1984, cuando por enésima vez le da pues eso, una vuelta de tuerca a estos Boinas Verdes Edelweiss, Camisas Pardas, etcétera, y crea pues un nuevo grupo que sigue más o menos pues simplemente en la lista de lo que había creado anteriormente, y es al que, bueno, denomina Edelweiss, que es el nombre un poco como el que se conoce a todo este entramado que duraría varias décadas, pero que ya digo, pues tiene como pequeños puntos y aparte, pues más o menos teniendo en cuenta cuando él es detenido por primera vez, aunque luego es absuelto, cuando es detenido por segunda vez y echa pues un poquito más de un año en prisión. Pero sí que es cierto que es muy curioso como en esta secta, en la que realmente, bueno, existía una jerarquía en el que había pues esos, una guardia de hierro, que él denominaba así a sus lugartenientes, que eran, pues digamos, los adolescentes o ya casi adultos, rondando pues los 16, 17, 18 años, eran personas que ya habían, que él había captado pues desde su más tierna infancia, y pues eso, con un tatuaje que les hacía marcar a fuego para nombrarlos, esos, digamos, lugartenientes, esa guardia de hierro, es muy curioso cómo ese signo bueno, que les tatuaba a fuego con ese hierro incandescente en el, digamos, en la parte cerca de la axila, bueno, más o menos en el bíceps izquierdo, no era ni más ni menos que lo que varios años antes, en la década de los 60, se dio a conocer como el signo de humo, que es esa especie pues de H, no sé si has puesto, Julio, esa foto que aparece pues uno de Sí, los integrantes. lo vemos, pero lo volvemos a poner ahora mismo. Efectivamente. Es muy curioso porque él, cuando le preguntaron, él no hablaba que tuviese relación nada de humo, aunque realmente era el mismo signo. Él hablaba que había 3 preceptos que ellos tenían en la secta, que era el amor, que era la barra, digamos, la barra central, la vertical, la justicia, que era la barra que cruzaba horizontal, y luego la libertad, que eran, digamos, esos 2 paréntesis invertidos que estaban en los lados. Eso es lo que formaba el signo también de esta secta, y que esta guardia de hierro era marcada a fuego en el brazo. Es a finales de 1984 cuando Eddie es detenido en Portugal, en Lisboa, junto a algunos de sus secuaces, digamos, y bueno, finalmente, tras más de 7 años que tarda en producirse el juicio, es en 1991 cuando se produce el juicio, él había estado en prisión todo este tiempo, no así algunos de sus, digamos, principales secuaces, pero en 1991, cuando se realiza el juicio, hemos visto alguna foto ya, como decía antes Julio, de este proceso, se probaron varias decenas, en este caso, de relaciones que tenía Eddie con menores, que, bueno, entre Eddie y esa guardia de hierro, pues iban abusando, iban teniendo relaciones sexuales con estos niños. Él es condenado bueno, por un total de casi 30 delitos de corrupción de menores, a un total de 168 años. Algunos de sus compañeros de fechorías son condenados, pero solo alguno pasa muy poco tiempo en la cárcel, el resto son indultados, porque digamos que se habló de ellos con ese rol de víctima verdugo, y se les indultó finalmente. Solo él, a pesar de que fue condenado a 168 años en su totalidad por estos delitos,
simplemente cumplió 6 años de condena. Para que veamos un poco que esta persona había recidido, lo habían detenido una vez, otra, había vuelto a delinquir. Pues bien, en 1997, cuando sale con la condicional, se va a vivir a Ibiza, que es donde residía su madre. Y digamos que durante ese año en Ibiza, pues él monta un bar en el que al parecer se sigue rodeando de menores, a los que les vende o incluso les regala alcohol, drogas, etcétera. Aunque él luego se queja a los medios porque la policía le está constantemente encima para controlar sus actividades. Es curioso porque tiene una extraña relación con un joven que tenemos también por ahí la foto, no sé si ya la has puesto, Julio, un joven que era, bueno, era un joven de 17, 18 años en aquel momento, que era un pequeño delincuente, pero que simplemente estaba fichado por algunos delitos menores, en el que se habla de que pudo haber tenido una relación sexual con Eddie, que formaba parte de estos pequeños, este pequeño grupo que ya había estado formando en aquel bar para hacer un nuevo Edelweiss. Al fin y al cabo, no se sabe muy bien lo que pasó. Lo que sí que es cierto es que acudió a una cafetería, una heladería que había allí en Ibiza, se citó allí con él y con su abogado porque habían tenido algunos altercados, el propio joven le había rajado las ruedas del coche y dentro de la conversación, sin mediar palabra, finalmente sacó un cuchillo y le rebanó el pescuezo, lo degolló bueno, no pudieron hacer nada por salvar su vida, a pesar de que había un centro sanitario muy cercano. Y cuando lo detuvieron, este personaje, pues ya digo, primero dijo que sí que había tenido esa relación con él, luego negó cualquier relación homosexual, simplemente decía que el propio Eddie le había dicho que lo tenía que asesinar, que tenía una especie de telequinesis con él, después cambió un poco su discurso y lo que comentó es que él se sentía como un justiciero y lo que no quería era que en Ibiza pasase un nuevo proceso como el que se había pasado pues, bueno, en Madrid, digamos, con Edelweiss. No se ha tenido nunca claro qué es lo que pasó. Lo que sí que es cierto es que tras ese año, después de prisión, acabaron con su vida en 1998 y este joven fue condenado a 17 años de prisión por asesinato con premeditación y él, es curioso que él sí cumplió con totalidad esos 17 años. Y bueno, antes de finalizar, dejaremos para la parte final un poco pues todos esos debates, un poco para comentar los entresijos de todos estos casos que os estamos contando. Lo que sí que es cierto que aunque no se llegó a probar, se hablaba de muchos casos, muchos niños hablaron de que había muchos vuelos, muchos viajes que hacían en avión a las Islas Canarias, a Marruecos, en los que se les hacía tener relaciones sexuales con otras personas, con adultos, que en cierto modo se comentó que podrían ser personajes famosos, influyentes, incluso políticos muy importantes. Ya vemos aquí la conexión que tiene también con otros casos que os hemos contado aquí, que hemos hablado muchas veces. Es algo que no se llegó a probar, no sabemos hasta qué punto, porque era algo que no se sostenía o porque las redes de estos personajes influyentes manejaron todo el proceso para que sus nombres finalmente no saliesen. Vemos mientras la foto que nos pasaba del himno de invierno este. Sí, ese era uno de los signos que había creado en todo ese delirio mesiánico que él tenía, bueno, que se creía, pues eso, príncipe Alén de ese país del Jais al que irían, pues cuando sucediese, él decía, pues a principios de los 90, pues ese fin del mundo. No sabemos hasta qué punto pudo finalizar de este modo, podría haber creado algo similar en Ibiza y haber seguido con esto. Es un poco que quedará algo en el aire, pero yo creo que con la historia que tuvo tras varias décadas delinquiendo, tras varias décadas entrando y saliendo de la cárcel y creando pues esos diferentes grupúsculos. Y simplemente para finalizar, decir que algo que me llama mucho la atención es que en el juicio, en la sentencia, en ningún momento se reconoce el término de secta, solo del tema de abuso de menores. Yo realmente, bueno, no soy un experto y pues en la parte final hablaremos de lo que pueden o no pueden ser sectas, pero me parece muy curioso de que un poco
un fenómeno que sucede en España es que les cuesta a los cargos públicos, digamos que les cuesta un poco a las instituciones el reconocer abiertamente qué son sectas, que pueden existir sectas dentro de nuestras fronteras y el cómo tratarlas. Yo creo que es un poco un tema tabú, me da la Bueno, sensación. pues vamos a dejar eso para el final Sí, del programa y vamos. yo te iba a responder ahora, pero luego te respondo si me acuerdo, porque igual se me va la pinza y ya no, ya No, no te digo. respóndela ahora, respóndela ahora. No, iba a decir que si nos ponemos a analizar las setas, es que setas sería todo, diría. O sea, si nos ponemos a hoy en día No, lo que... Víctor, parte final. Eso lo dejamos para el final, que si no perdemos el hilo. Pero así te acuerdas para luego. Igual luego no te acordamos. Pero seguro que te acuerdas. No te creas, ¿eh? No Bueno, Te lo sé, recuerdo. esta seta que comentabas tú, Tate, de Edelweiss, me parece, ya si las setas de por sí ya son despreciables, pues que se aprovechen de los niños, o sea, principalmente, me parece ya una aberración completamente. O sea, yo ya no te quería ni escuchar mientras estabas hablando, la verdad. Porque me parece abusar de niños menores es de lo peor que se puede hacer. Que se suicide la gente, porque si al final quiere suicidar, es que se suicide, pero los niños, dejar a los niños tranquilos, que los niños no tienen culpa. Y seguramente la muerte que comentabas, pues también, como la de Julio, de Jim, pues lo mismo. Pues igual a alguien le parece, después de todo lo que sufrió con él, seguramente pues le pareció le digo yo al cuello. Yo lo haría si me pasara a mí, está claro. Y nada, no sé si queréis que empiece ya con mi seta, que yo la verdad me metí de lleno ahí en esa seta. por supuesto. Tampoco tanto de lleno, pero sí estuve estudiando un poco esta seta que, como vosotros dos habéis comentado, dos setas que, ¿Comiste, digamos, pregunta, ¿comiste placenta? placenta. Yo no, pero dícese que por ahí alguno de esta seta Venga, famoso, dale, venga. pero no de detalles de mi introducción. Me estás cortando el rollo. No, yo comentaba que habláis de setas muertas, pues yo voy a hablar de una secta que está al día, que podéis inscribiros mañana si queréis, que tenemos sede en Barcelona, que no es una secta, porque en España está considerada una religión. Estamos hablando de la cienciología, que secta como tal solo está caracterizada en Alemania y en Francia, que la categorizan como secta. Pero en la mayoría de países del mundo, pues no, incluso en Noruega es una ONG y en varios países del mundo pues es una religión, por lo cual no tributa y bueno, sabemos lo que pasa con las sectas, ¿no? Esta secta nace en 1954 por un escritor de novelas de ciencia ficción, que ya de por sí esto ya es chocante, ¿no? Porque un tío que escribe novelas de ciencia ficción, pues escribió una serie de pensamientos religiosos y una serie de libros de autoayuda que se llamaba Dianética, o él le llamó Dianética, que son unos libros, bueno, que la cienciología, que se llama así porque él es saber sobre el saber, como querer saber del conocimiento, es una especie de pensamientos muy raros, porque realmente esta es una secta de las de verdad, de las que te quieren sacar los cuartos, porque para ir iniciándote en ella tienes que hacer una serie de cursos previo pago. Es decir, ya más fácil, ya te están sacando los cuartos desde el principio. Bueno, pues este Ron Howard, con este libro, pues hizo una fundación, que era la Fundación Dianética, que era la que iba expandiendo estos conocimientos por ahí, ¿no? Al principio. ¿Qué pasa? Que el tío este se quedó sin pasta, la fundación se fue a la bancarrota y él decidió fundar un movimiento religioso que fue la cienciología. Eso ya fue en 1954. Y a partir de ahí fue cuando empezó a crecer, porque empezó a vender mucho ese libro y esas ideas de autoayuda, de control, de psicoanálisis, porque esta es una secta en la que para entrar te hacen, lo primero que te hacen si te quieres apuntar en esta religión es un test psicológico de 200 preguntas para ver qué clase de personalidad tienes, simplemente porque si ya ven que tienes una personalidad fuerte, ya te excluyen de ella directamente. O sea, es muy curioso porque un documentalista que hizo un documental en el 2016 que se llama Luis Theroux lo intentó y lo intentó y lo intentó intentar, pero no le dejaron. Una, por no pasar el test psicológico, y otra, porque sabían que era un conocido periodista de la BBC y está claro que no lo dejaron entrar.
Bueno, esta secta es muy curiosa porque tiene su sistema de autoayuda, es una cosa que se llama auditación y es un maestro con un principiante, pues ese maestro le hace una serie de preguntas, es una especie de psicoanálisis. Te ponen una maquinita ahí como un detector de mentiras y la persona que se quiere iniciar, pues le va contando temas de su vida pasada para que esta persona, es como un psicólogo, esta persona al maestro, pues le ayuda y le comenta y le dice que tiene que olvidar esas cosas y son para ellos una especie de espíritus que están dentro de nosotros y que ellos nos pueden ayudar a liberar. Claro, esto es como todo. El primer curso son 4 horas 45 euros, luego ya necesitas un curso para ir expulsando estos espíritus que es de 20 horas y vale 640 euros, y ahí vamos subiendo en una escala hasta personas que se han dejado ahí todo su dinero. Pero, claro, tiene unas convicciones, a mí me parece muy interesante las convicciones que tiene, porque son las que todos queremos al final. Y como en todas las sectas, lo que te quieren vender es la búsqueda de la felicidad a través del conocimiento, y el conocimiento, claro, te lo va a proveer Ron Hubbard, que fue el que sentó las bases de esta secta. Ni que decir tiene que Ron Hubbard murió en 1986, ahí ya cogió el mando otra persona que se llama David Miscavige, la cual, según testimonios de gente que ha salido de la secta, pues es una persona autoritaria. Bueno, David Miscavige ya mm, nació, digamos, en el seno de la secta, ya sus padres ellos eran cienciólogos, entonces esos mecanismos de auditación que les hacían y que eran periódicos, pues en su personalidad entraron mucho y ese gobierno y ese autoritarismo que tiene la secta, pues lo difundió muy bien y fue a la mano de Ron Hubbard, la mano derecha de Ron Hubbard durante muchos años hasta que falleció y se hizo cargo de esta religión secta barra empresa que él era un empresario realmente, David Miscavige, amigo del más famoso eh, miembro de esta secta, que es Tom Cruise, al cual podríamos hablar aquí de una serie de escándalos y de amarillismo, de que si la secta fue la que hizo que rompiera con Nicole Kidman, que si utilizan a la hija como imagen de la cienciología, pues bueno, para meterlo ahí, yo, de verdad, hay mucho famosillo en Hollywood, porque antes también hablábamos de conexiones de de las sectas con los poderosos. En Hollywood también hay muchos actores como John Travolta, Russell Crowe, que andaron ahí metidos o andan, de los cuales también se dice que tienen miedo de salir porque la secta conoce secretos, como en estos grupos cerrados de personas, secretos de ellos, que tienen miedo que se difundan y por eso siguen todavía ahí metidos. Ni que decir que Tom Cruise lleva muchísimos años ahí metido y es muy amigo personal del que lleva ahora la secta, que es el David Miscavige, y son muy amigos. De hecho, él fue el padrino de bodas con su anterior mujer, yo no me acuerdo cómo se llamaba, la jovencita. Katie Holmes. Y bueno, es una secta, la verdad, que claro, esta, claro, no es una secta porque es una religión. Entonces ellos, toda la gente que sale de ahí, pues les echan mierda encima para que, o sea, lo que dicen es mentira, son unos renegados que no supieron avanzar en la secta y tal. Entonces, lo que oficialmente ellos reniegan de todas las cosas en contra que tienen contra ellos. Y son muchas, porque en el documental que os comentaba de Luis Terós, que se llama Mi película sobre la cienciología, que recomiendo ver, que la verdad está muy guay, y es que uno de los grandes representantes de la secta durante 25 años, el autor, digamos, material de los procedimientos para comerle el coco y lavar el cerebro a las personas que se metían en esa secta, pues él ideó, digamos, la manera de hacerlo, pues diciéndoles que tenían que romper todo vínculo con personas que no profesaran la misma fe que ellos. O sea,
por eso lo del divorcio de Tom Cruise con Nicole Kidman, porque no profesaban la misma fe, etcétera, etcétera. Entonces, romper todo contacto con gente de fuera de la iglesia de la cienciología, y entonces ahí se hacía un círculo vicioso, que hasta esto parece también una escala de una sociedad secreta, porque no todas las personas tienen el conocimiento previo pago. Hay gente que ha pagado hasta $2 millones por llegar a la cúspide de esa organización del mar, que le llaman, que son los, digamos, el bloque cerrado, el Club Bilderberg dentro de la cienciología, que prácticamente no tiene nada que ver con los cienciólogos de calle, que bueno, no se pueden permitir llegar hasta esas capas de manejo de pasta para llegar a esas élites. Y bueno, está claro que hay que esconde como una especie de sociedad secreta en el fondo, que es la organización del mar. Es muy curioso ver los vestidos como de almirantes de la marina, es muy curioso. Y no sé, por ejemplo, David Miscavige, en la época del gobierno de Bill Clinton, consiguió por fin que el gobierno pues les diera ese papelito de que eran una religión, y con eso, pues David Miscavige ya hizo un poquito más de dinero al estar exento de pagar impuestos. Y bueno, ¿qué más decir de esto? Pues, bueno, es muy curioso el aparatito que utilizan ellos para hacer esas auditorías, que la verdad me llamó la atención mucho en el documental, porque el propio autor de cómo se producen esas auditorías, pues lo contaba, ¿no? Y pues insultándote a la cara, diciéndote eres un mierda, que no vales para nada, tu vida no tiene sentido, para ver cómo reaccionas. Ellos te dicen que tienes que estar tranquilo, que no puedes caer en esos esperpentos, que tienes que mantener la calma, que tienes que controlar tu ser. Pues una serie de creencias que de todo esto también hablan de fenómenos extraterrestres, digamos, porque ellos piensan que una raza extraterrestre pues nos puso aquí para hacernos la vida prácticamente imposible, y que ellos nos ayudan a echarlos fuera de nuestra vida y así poder vivir más tranquilos. Pero bueno, todo esto siempre pasando por caja. Nunca te van a ayudar haciéndolo de otra manera. Y es una secta que realmente, yo estuve escuchando ayer una entrevista que le hacían al presidente de la cienciología en España, y lo escuchabas hablar y estaba contento porque le estaba ayudando a los demás para ayudar a tener éxito en la vida, y etcétera, etcétera. Y claro, una vez visto el contrapunto del documental, donde gente de fuera que salió de la secta, escapó, digamos, de la secta, porque estaban ya prácticamente retenidos contra su voluntad. Claro, es muy difícil renunciar a una serie de privilegios que podían tener en esas élites de la organización del mar y tal, pero sí que ellos escaparon y ahora contaron en diferentes documentales. Podéis buscar por internet, que hay varios documentales sobre este tema, y es muy curioso, ¿no? Como este presidente de la asociación en España, pues te comentaba que todo era felizonia, o sea, felicidad y amor, y es una creencia por encima de los demás, que pretenden que el ser humano evolucione trascendentalmente. Todo muy bonito, todo muy bonito. Pero vamos a poner la foto del aparatito, que mola. ponla. Es como, bueno, un detector, ¿no? Un aparato tecnológico ahí para ellos saber en qué momento un tema te afecta en concreto o no, para poder expulsártelo. Pero tiene ahí como el rollo del microondas, eso le da más rollo. Bueno, no sé, someterse a esta serie de... A ver, yo por un lado me veo, es decir, si fuera gratis, pues podría probar, a ver qué pasa. Si me garantizan la felicidad, pues oye, mira, el debate ahí está abierto, lo hablaremos después, ¿no? Pero esto lo vamos a dejar para el debate. Y yo quería finalizar con una frase del propio Ron Howard. Ron Howard, tío, que siempre me lo Ron conozco. Howard es un director. Un director, siempre me lo conozco. Pobre hombre, pobre Ron Howard, tío. Ya le llega con algunas películas malas que ha hecho, otras muy buenas. Bueno, a ver, tiene de todo. Pero Tiene bueno, todo. Normalmente se pasa bien. Serán buenas o malas. Ha ganado Oscars y otras son
de aquella manera. Pues este Ron Hubbard, pues dijo una frase antes de montar todo esto en una convención en la Lafayette Room. Pues dijo esta frase: si un hombre quiere ganar dinero de verdad, lo mejor que puede hacer es crear una religión. Yo lo que no sé es cómo esta gente que sabe, bueno, que puede llegar a estos conocimientos, como pude llegar yo en 2 días, cómo se mete estas cosas, porque está clarísimo que aun dentro del mensaje que puedan dar, te están sacando los dineros. Es decir, es un movimiento lucrativo y aún encima es una religión que no paga impuestos. No lo sé, no lo entiendo demasiado bien. Incluso como personas de alto nivel adquisitivo o poderosas o famosas, digamos, que puedan caer en estas redes, me parece no, de poca lógica. Es complicado, porque a veces decimos que las personas que caen en estas redes pues son que si, bueno, con problemas, etcétera, etcétera. Al final todos tenemos problemas, todos tenemos nuestros problemas mentales y es fácil entrar por una puerta ahí, quiero decir. Pero no sé, es difícil, es difícil. No sé qué opináis vosotros, qué Sí, decir. Hablabas, yo creo que antes de... Podemos comenzar ya a este debate a tres bandas, yo creo, para comentar cualquier cosa de los tres casos y un poco del concepto en general. Yo estoy bastante de acuerdo con lo que estás comentando ahora en la parte final, Víctor. Y también creo que todos tenemos, pues eso, nuestras filias y nuestras fobias. Y que, como decía al principio, yo el tema de las sectas es algo que me ha interesado siempre y me ha parecido incluso a la vez que fascinante por lo que engloba la mente del ser humano, me produció pavor porque como tú dices, soy consciente de que creo que casi todos o todos nosotros en algún momento de nuestra vida podemos ser proclives, por alguna circunstancia que se dé en nosotros, ser proclives a entrar en una secta. ¿Por qué? Porque al final siempre nos comentan gente que ha estado, que ha salido, que estas personas al fin y al cabo saben cómo hacerte, pues como decía yo antes también, importante, saben cómo meterte en un principio en el grupo para que formes parte de un Claro, algo, cuando tú a lo mejor eres un don nadie. Al final es un poco que aunque nosotros en un periodo normal, como estamos hablando ahora, tú mismo digas que no entiendes cómo alguien puede entrar, cómo alguien puede... En este caso yo creo que aunque sean famosos, pues cualquiera de ellos han podido tener pues algún tema de, no sé, algún problema emocional en algún no, periodo sí, de su vida. eso está claro, pero quiero decir, exponerte como figura pública a ser el representante de una religión, como puede ser Tom Cruise, que bueno, de unos años a esta parte ya dijo que no comentaba nada de estos medios de comunicación, y etcétera, etcétera, porque, quiero decir, él por sus propias creencias dentro de la religión, pues tendría que cortar el contacto con muchas personas que no es de su interés. Entonces, por su propio bien, no comenta o no permite, porque Tom Cruise también tiene una personalidad que si alguno conoce, pues que si en sus rodajes no deja que lo miren a la cara. Bueno, que no puede nadie, que él es como un poquito hacia arriba, por encima de los demás. Entonces no deja que se comenten estas cosas. ¿Por qué? Porque se avergüenza, porque digamos que él era joven cuando entró, porque estamos hablando de cuando la petó con Risky Business. Y se metió ahí porque era colega de Davis Miscavige. Y bueno, con los años se dice que el director de la secta, David Miscavige, porque lo tiene agarrado por los cojones y que no lo deja salir por lo de siempre, por las cosas que pueden tener sobre él. Entonces, claro, seguramente se metió ahí cuando, o que lleva a John Travolta a intentar resucitar a su hijo por haberlo prácticamente matado, por no dar la medicación, por las supuestas creencias, o no sé, es como los testigos de Jehová, cuando se niegan a las transfusiones o tal. O sea, cuando unas creencias te llevan a, a no ser feliz, por ejemplo, podemos abrir el debate también de qué es una secta o qué no es una secta. Es decir, no Es hay más complicado, ¿eh? sectas que las religiones mayoritarias, pero sin embargo tú te vas a los estudios de felicidad y resulta que los fervientes creyentes de las religiones pues son las personas más felices estadísticamente, porque bueno, tienen todo claro en la vida, tienen esa fe y,
y esa creencia que los hace felices y esa rutina de ejercicios o lo que sea, y se creen ellos más felices, pues una secta pues, puede ser lo mismo, sacándote el dinero o no. Ahora, digamos o no, a ver, al final el cristianismo es un poco parecido. Es decir, Quieres que los no, que tienes predican un... pobreza, los que predican pobreza duermen bajo techos de oro. Pues Quieres que no, eh, en todos estos movimientos religiosos tienes una salvación. Es decir, o sea, ya tienes un problema menos. No tienes miedo a la muerte. claro, Es decir, sabes que tienes menos miedo a todo lo malo que te vaya a pasar. Porque cuanto más malo pases en esta vida, mayor será tu recompensa en otro lado. Por eso también podríamos hablar del Islam, bueno, por de eso los digo, es muy suicidas, liberal. de la yihad propiciada por ciertos sectores del Islam. No vamos aquí a, a fustigar a una religión porque al fin y al cabo en momentos de la historia algunas han sido peor que otras y etcétera, etcétera. Todas tienen sus luces y sus sombras como todo y como hablaremos seguramente en otros programas sobre otras temáticas que también se han tratado en esto de las sectas, de pederastia, de no sé qué. Como sabéis, bueno, yo con Tate ya hablé varias veces de tener un programa sobre el Vaticano y sus archivos, no sus archivos ocultos, pero sí sobre sus miserias y sus, bueno, todo el Batilix y todo esto de lo que se hablaba y que seguramente, No es muy diferente de la secta que comentaba Tate. Quiero claro, decir, lo que pasa con los curas no es muy diferente de esos Boy Scouts. Es decir, los monaguillos, etcétera, con etcétera. algunos, vamos a Claro. puntualizar, con algunos curas. O Pero sea, dentro de la iglesia. esto es una secta fundada o un movimiento fundado por alguien para hacer eso. Dentro de la iglesia, obviamente, igual que en todas las religiones que congregan a cientos de millones de personas, pues hay gente que lo hace bien y otra que lo hace mal. O sea, diferencia entre una cosa y la otra. Sí, yo creo que, bueno, lo que dice, puntualizar lo que dice Julio, pero estoy de acuerdo con Víctor bueno, más o menos en todo lo que ha dicho, estoy de acuerdo. Yo tengo aquí delante, quiero decir simplemente, según la Real Academia Española, una secta es una comunidad cerrada que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en los que un maestro ejerce un poder absoluto sobre los adeptos. Dícese también de doctrina religiosa e ideológica que se adapta de lo que se considera la ortodoxia. Pues bien, al fin y al cabo, yo creo que habría que hacer un matiz entre secta destructiva y no destructiva. Por una parte, yo creo que es muy todo lo que sea la secta pues el caso que nos ha comentado Julio, que termina en un suicidio colectivo. El caso de Delbais, en este caso, terminaba con abuso de menores. Yo creo que eso es, obviamente, con un marcado carácter destructivo. Yo creo que esas son las verdaderamente peligrosas. Por otra parte, las que te roban el dinero, como dices tú, Víctor, como lo que has comentado, se acercan más, yo creo, a las religiones comúnmente aceptadas, a las religiones del libro. Entonces, por otra parte, yo creo que las destructivas, obviamente, se pueden satanizar hasta la saciedad, siempre, porque eso es, si tiene un carácter destructivo, hay muerte directamente implicada, eso ya es una aberración. Luego, yo creo que el tema complicado entra en esas sectas que no tienen tal carácter destructivo y que, como decíamos, hoy mismo la iglesia de la cienciología en algunos países es eso, iglesia, en otros es secta, pero es que a lo mejor dentro de 20, 30, 40, 100 años es una iglesia, una religión con, digo, en todos los países comúnmente aceptada, que la siguen millones y millones y millones de personas pues no sé, pues como una de las grandes religiones del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? El cristianismo fue una secta judía, otra religión ha nacido. Muchas veces es el germen el que es la secta, porque se deriva, como decía yo ahora en la definición de la RAE, se extiende un poco de esa religión, se va de esa ortodoxia a la heterodoxia, entonces desde la religión madre la califican como secta, pero en el futuro esa secta puede ser ya una nueva religión. Digamos que la frontera y el filo es muy Eso fino. sería el Palmar de Troya, por ejemplo. La escisión de la iglesia. Pero te vas al principio y lo tienes con los esenios.
al principio de todo, del cristianismo. Te vas en medio del protestantismo, te vas con Lutero, te vas con Enriquito en Inglaterra o con lo que sea. O sea, eso también es una secta considerada por la Sí, religión sí, predominante, ¿no? y el Islam también, igual. Correcto. Todas las No, religiones claro, lo como tienen. decía yo, que al final la línea es muy delgada. Al final yo Si creo bien, que lo que consideramos secta es la segunda acepción que acabas de decir. O sea, no tanto la primera, porque ahí pone, ¿cómo era? ¿Me lo puedes repetir, por favor? Para que también... Sí, digamos que la acepción está la de comunidad cerrada, que promueve o aparenta promover fines de carácter espiritual en la que los maestros ejercen un poder absoluto sobre los adeptos. ¿Y la Y por segunda? otra parte, está doctrina religiosa o ideológica que se aparta de lo que se considera ortodoxo. Eso sí, es lo pero que estamos no, hablando de las religiones. claro. Se escinde, es una secta. Pero yo creo que, Yo como como decía, secta llamo más a la primera acepción, a lo que viene siendo que un efectivamente, líder pues, con gobierne un por gurú que domina bajo un férreo control, con mayor, que en este caso tampoco Es que tampoco lo puede ser pone tan así. O sea, la acepción no lo pone tan ¡buah! Lo que estamos pensando ahora mismo. Es decir, sí, bueno, no, Julio, pero está, yo creo que no estamos con David está Koresh implícito, ¿eh? o con Jim Jones. Eso es lo que entendemos nosotros. Pero la acepción, tal y como dices, lo puedes decir. O sea, ahora mismo lo podrías decir del cristianismo. Claro, claro, Sí, Julio. porque Un Papa líder es el que espiritual. controla todo. Pero bueno, digamos Claro. que hay una serie de cargos menores, que no son los cardenales, y bueno, que controlan la iglesia no es una única persona. Entonces, por eso digamos que es una religión, es lo que lo separaría para mí, por ejemplo. Sin Sí, a embargo, veces la importancia, normalmente la secta, pequeños grupos, un solo líder, a medida que crecen, aumentan los niveles de la jerarquía y el número de adeptos, es más religión que secta, lo claro, que dices tú. es que al final es un proceso prácticamente, o sea, mm, Se basa en eso, lo que hablábamos antes de Off the Record, que no sea destructiva, es decir, que no se suiciden todos, como pasó con la de Jim Jones, con el no, pero de... es que una cosa es promover es promover algo porque tú creas en ella, como la de la que hablaste tú. Es decir, tú, si Ejemplo te del pueblo. crees realmente un Mesías y predicas y la gente te sigue, a ver, entendamos, mira lo que voy a decir. Y luego al final haces creer a una masa de 900 personas que eres el líder y se suicida, sí, es una secta destructiva, pero al final mm, digamos que no se aprovechó, no hubo un provecho de esa Bueno, secta. Víctor, yo creo que sí, porque al fin y al ¿Cómo crece, cabo cómo crece esa secta? O sea, puede ser directa o indirectamente. Porque tú directamente te puedes aprovechar de alguien, pues robándole el dinero, violándolo, cometiendo abusos, eso es más directo. Pero, ¿qué es lo que se supone que hizo Charles Manson con la familia? Indirectamente les pudo coaccionar para que realizasen actos, para que asesinaran. Entonces, él no fue Ya, pero condenado por el ese, asesinato de nadie, ahí van sino todos colocados. O sea, eso también es un poco por, distinto. pero eso también es digamos, muy ser común el en todas las ideólogo. sectas. La idea del asesinato, pues de Sharon Tate, de todos esos famosos, fue de Charles Manson, pero la cometió la familia Manson. No, Y él no, fue ya. enjuiciado por Puede, ideólogo. puede Charles Manson, Y murió en según la ha cárcel. dicho, según ha dicho el juicio. O sea, No, y él ¿hasta también, qué punto? hombre, y él Y él también. también lo dice, pero ¿hasta qué punto hay también... Lo que Vale yo que me era el refiero líder es que, de la familia, Claro, pero pero el individuo como persona no, digamos, no tiene responsabilidad. O sea, sí, claro, claro. sí, que sí, sí sí, que es de la sí. responsabilidad. Quiero decir, el que entra a una secta entra porque quiere, vale, que pueden tener sus métodos de convencimiento y Depende. tal. ¿Hasta qué punto la persona es responsable de lo que está haciendo? Porque visto el documental, y para hablar un poco de otra secta, del Palmar de Troya, tú en la serie veías a familiares que te decían, me lo están secuestrando y no sé qué, y luego veías a la propia persona que decía, no, no, si yo quiero estar aquí y yo quiero darle esto a esta gente. Y entrando y saliendo, sí, es verdad. Claro, entonces, vale, ¿quién discierne ahí? Si tú estás porque quieres, aunque se supone que o te han lavado, es como la cienciología. Tú, si vas pagando, no, yo voy pagando aquí porque yo creo en esto. Claro, ¿qué pasa? Que hay una persona de fondo que está predicando algo que no cree. Es una empresa, es un negocio, digamos, es una falsedad. Para mí no sería lo mismo si estas personas que dirigen la cienciología
pues se dedicaran a predicar lo que dicen y lo que hacen y creyeran realmente en eso, cuando realmente no es así, es un completo, es una empresa. Por ahí Una empresa. pone que las sesiones estas de las que hablábamos antes con la maquinita valen unos 800 y pico euros y que para llegar al grado ese alto que decías tú, a los grados altos, te habrás dejado como 20.000 euros más o menos simplemente para eso. Con lo cual, No está muy 20.000. bien organizado. Hay una serie de cursos que, pero muchos, no uno ni dos, o sea, No, no, 500 20.000 no. ¿Qué decía 20.000? 500.000. 500.000 dólares, perdón, para llegar a los estados más altos. Y que la también. cienciología tenía como 1.000 millones de dólares en corrientes activos y sobre 3.000 en posesiones. O sea, el edificio que enseñábamos antes, la sede, ya vale, no me acuerdo cuánto era, pero Claro, 270 pero y que pico millones de dólares si tú en ofreces Las Vegas. conocimiento, si tú ofreces conocimiento, y aquí voy a meter una gambada, si tú ofreces conocimiento, para mí el conocimiento no se puede, no se debe de pagar. Conocimiento, si tú crees en una religión o si tú crees en algo que quieres predicar porque tú crees que es lo mejor, independientemente que lo sea o no, lo que no puedes hacer es beneficiarte con eso. ¿Por qué? Porque tú lo que pretendes es un mundo mejor y reniegas de X cosas, pero no puedes vender conocimiento. ¿Estás hablando de la religión o ya has cambiado de tema? No, yo Bueno, creo, sabías por dónde iba, ¿no? Pero había trasfondo. Sí, sí, Me sí, parece lo he pillado, lo he yo, pillado. yo diferenciaría el, el, el idear algo, véase que tú seas un gurú de algo y tú quieres vender tu idea, a que tengas un negocio de, no sé, de alcayatas. No sé, lo veo, tú puedes dar conocimiento sobre un nuevo tipo de alcayatas que tú has creado por una investigación y entonces tus alcayatas son las mejores del mundo, entonces tú enseñas cómo fabricar alcayatas, yo qué sé. Yo lo que quiero decir es que el tema, también un tema muy complicado es, imaginémonos, tú ahora estabas hablando de una frase que al parecer dijo Hubbard de que la mejor forma de enriquecerse sería crear. Ok, eso se sabe en principio, ¿no? Porque, pues, ¿qué fue? A lo mejor hace 70 años, no sé, o 60 años, ¿no? para cifras no sé, pero hablamos de los 60 o Por 70. ejemplo, pues podría haber muchas personas vivas que estuviesen con él allí y lo hayan escuchado. Perfecto, yo qué sé. Pues ha quedado escrito, hoy lo hemos dicho aquí, ok. Dentro de 2000 años, quien dice 2000 dice menos, yo te digo dentro de 2000, ¿qué referencias puede haber sobre eso que dijo Hubbard antes de crear la religión? Pues a lo mejor ninguna. Y A lo mejor la todas. única... ¿Cómo? O a lo mejor todas. No estamos Sí, hace los 1000 años. claro, claro, pero yo te pongo el ejemplo de que no la hay Ya. y de que se ha creado una historia y un ciento de libros sagrados que han ido predicando sobre esa religión. ¿Y quién 400, nos va a 400 años decir? después, como los evangelios o así. Entonces, hay que saber que nosotros ahora hablamos de, pues, bueno, tanto Edelweiss como Johnstown al final acabaron de la forma que acabaron, pero en tu caso, en una secta no destructiva en ese modo de vidas, pero sí de otro modo, ¿no? Pues robando el dinero, etcétera, pues ese es el tipo de las que perduran. Y el problema de esas que perduran, o que terminan haciéndose religiones, es que en función del proceso que vayan teniendo, de cosas que se vayan difuminando, de cómo terminen, corremos el riesgo de que dentro de X años nuestros descendientes lo vean de otra forma. Porque hoy en día está claro que España lo reconoce como religión, pero otros países en Europa no. Da igual. Todavía tenemos ese debate. Como todas setas, sigue ganando adeptos día a día. Quiero decir, estas setas de autoayuda, antes comentabas que si Herbalife o estas cosas de que te meten ahí, pues puede ser lo mismo. Quiero decir, para mí es una empresa y aprovecharse de, de, de la buena fe de las personas, que es ni más ni menos que eso, porque si a ti te ofrecen felicidad y éxito y tranquilidad en la vida, pues oye, si tengo un poquito de pasta y la puedo escaquear, pues la meto ahí, o lo que sea, y quiero avanzar en eso. Pero
no lo veo, no veo una cosa, el afán de ganar dinero, yo te digo. La diferencia muchísimo de la de Julio, no de la tuya es una puta aberración como la de los curas, que es lo mismo. Para mí no hay diferencia. Es una persona, el de Edelweiss es una persona que se metió para violar a niños y hizo esto. Bueno, pues otra persona que también le gustaba violar a niños, pues se metió en el cristianismo y se hizo cura porque tenía más acceso a los niños. Pues lo mismo, eso es una desvergüenza total. Pero las sectas, como la de Heavens, la del Cometa Halley o la de Julio, en la que hay una creencia ahí masiva que se suicidan. Joder, libre albedrío, cada uno podrá hacer lo que quiera, ¿no? Si cree que se quiere suicidar y ellos lo creen, y bueno, pues allá va todo. Sí, bueno, pero date cuenta que la que estamos hablando, decías tú, las consecuencias no son las mismas, allí cada uno toma sus propias decisiones. Date cuenta de que de las 900 personas que murieron, 120 y pico eran niños. O sea, ¿Eran? No te escucho. 120 y pico eran niños. Ya, bueno, claro, estarían dentro de esas familias y todo el rollo, claro. Sí, no Ahí digo está. que es una aberración igual, no estoy defendiendo nada, pero No, decir, claro, cada claro, uno, claro. yo las diferencio por eso, porque para mí la seta es la que, o el palmar de Troya, o en las que te meten para chucharte y vivo, para joderte la vida, económicamente, familiarmente y anímicamente, solo por el hecho de ganar dinero. Y eso me parece, a mí es lo peor. Un negocio con las vidas de las personas es lo peor. Después de lo de Tate, peor también. O sea, hay muchos. Peor es todo, está claro. Y que se Sí, mate la bueno, gente también. hemos Pero visto bueno, eso, hemos visto mañana me da a mí de fundar una secta, por eso hablaba al principio de que igual me meto en una secta. Joder, si hay una secta que promulga unas ideas que parecidas a las mías y que se unen en un territorio X y que todo es felicidad y amor, en principio no tendría problema. Pero para ti ya no sería una secta, Víctor. Claro, ahí está, porque no creo, porque es en mi libro albedrío el decidirlo. en el Ahora, si me dices, concepto de secta es donde tienes que ir tenemos a el rol. Felizonia, dame todo tu dinero para Felizonia. Entonces digo, ya no sé si vais por la felicidad o por el dinero. Claro. Para mí el concepto es diferente. No sé si hay alguna secta, tendríamos que investigar un poco más, en la que no haya ningún beneficio, digamos, que haya una secta buena. Sí, yo no es que me considere un experto, pero leyendo, al final descubres que sí que hay, digamos, no solo es el dinero, como, a ver, no vamos a generalizar, igual que decía Julio antes, pero hay muchos casos en los que el gurú no se ilumina un día y dice, yo me voy a hacer un gurú y voy a montar una secta para ganar dinero o para tener relaciones sexuales. Las sectas muchas veces nacen de la siguiente forma, y esto está dicho por expertos, no lo digo yo. Imaginémonos el caso, y si un profesor de yoga nos está escuchando, que no se lo toma al pie de la letra, esto es un ejemplo, ya digo. Cuidado. Pero en muchos casos hay una persona que dice, pues no Voy sé. a poner lo de este programa no se hace responsable de los comentarios y opiniones de sus colaboradores. Efectivamente. Pues imaginémonos un profesor de yoga o un profesor de artes marciales, un profesor de temas espirituales, etc, etc, etc. Empieza teniendo una pequeña comunidad en la que varias veces por semana pues los alumnos van allí. Hay incluso a veces que ya ni se hace previo pago, porque yo conozco y sé que hay algún movimiento de gente que una vez por semana da clases de yoga totalmente gratuito, por ejemplo. Entonces hay casos en los que tú ni siquiera le estás pagando a esa persona. Ok, imaginémonos con el tiempo que esa persona es muy carismática, que aquellas clases de yoga pues tienen un contenido pues muy espiritual, etcétera, se crea una piña muy grande entre las personas que allí están con el gurú, con el profesor, entre ellos, pues van creciendo de decenas, cientos, y esa persona, que empieza siendo un simple maestro de pues, una disciplina, se retroalimentan sus ideas con la imagen que él mismo ve proyectada en sus alumnos, en esas personas que lo están siguiendo, y puede creársele, pues digamos, ese delirio de que de repente él puede ser un gurú y puede llevar. Entonces, él se da cuenta tras 6, 7, 8, 10 o 15 años que es un gurú y que es una secta, y aquello, pues es una suerte de ideal, de, no sé, amor, paz, felicidad, y eso existe. Hay casos de estos y existen. Sí, tenemos uno clarísimo cercano, digamos.
A ver, yo lo que quiero decir con esto, y me parece muy curioso porque es algo sobre lo que he leído y este ejemplo que os he puesto no es una invención mía, es un ejemplo que, digamos, he copiado y pegado de expertos que han estado investigando durante décadas el fenómeno de las sectas. Y ya digo, todo esto es muy complejo, por eso digo, hay Pero al casos, final no cambia el concepto. Es decir, sea una iluminación repentina o una iluminación pero más tardía, es decir, no, ¿cuál sí lo que te quiero afecta? decir, Víctor, es que no siempre una persona tiene por qué ganar dinero en la secta líder. Ah, No, no, pues yo en ningún momento dije que era solo por el dinero. ni- no, digo, no tiene, a veces no gana ni dinero, ni favores sexuales, ni esa gente, digamos, lo deja. No sé si me explico. Hay esa otra secta en la que no tienes que pagar, no tienes que dar nada a cambio, pero perteneces a ella en ese nexo de unión que existe y de una manera quizá no destructiva ni negativa para nadie. Entonces, y eso puede ser una secta, podría ser una secta, ¿no? Vamos a lo que hablábamos al principio del debate, que todo es una secta, que los seguidores de tal youtuber pues son una secta, o Yo creo que para denominarlo secta tendrían que seguir una serie de parámetros, porque si no, al final serían seguidores, porque tú puedes ser un seguidor, pero es como los hinchas de fútbol, ¿no? Están los hinchas que van a animar al equipo, tal, luego están bueno, los ultrasur, ¿no? Los otros, los que son como más extremos. Son fans, pero que luego son, en ocasiones son violentos, pues yo creo que esto es un poco igual. Vamos a ver. Estaría, Primero nos odian los de Herbalife, ahora los profesores de yoga, ahora los seguidores del Madrid por decir los ultras. Cuidado todo lo no, que me va a odiar ahora. a ver, generalmente suele pasar así. Y dentro de esos grupos de ultras, ya sean los Retro Blues o los ultras Ahí va el o otro, ahora el Deport también, venga. los del Barça, los hay en todos lados. Esos los esos hay en no. todos lados. Igual. Eso, donde hay mucha gente como un campo de fútbol vas a ver representada a la sociedad. Borregos. Claro, pues ahí voy. Es Yo creo que clarísimo. podríamos discernir entre un seguidor de alguien y un fanático. Pues el fanático sería el que está en la secta, quizá, ¿no? No sé. No, porque en muchas sectas no son fanáticos. Hay gente que está, o sea, metida por lo que no por su propia voluntad. Está inducido por diferentes sistemas, porque si la dinética esta o la auditación joder, después de ese influjo de esas técnicas de influir en las personas, eh, es complicado. Es decir, las setas, es que claro, las setas, ¿qué es Sí, una lo seta? bueno, lo hemos visto con la chavala esta. La chavala Podríamos esta que se fue al allá en medio de Colombia, no sé dónde carajo era, allá y que se quedó embarazada y que luego la tuvieron que sacar y no sé qué. Y la tía, cuando llegaron allí, ella seguía convencida, ella no se quería ir. Seguía convencida que el tío que la embarazó y que no sé qué, y la tenía allí desnutrida y no sé qué, que era el puto amo de allí y que era el amor de su vida. Y, y la tuvieron que convencer para traérsela para aquí. Los padres, sabe Dios cuánto tuvieron que gastar para podérsela traer para aquí. Las gestiones que hubo que hacer, que estuvieron años para podérsela traer. Y hoy parece que más o menos, pues oye, va tirando. Pero allí estaba la pobre casi en una jaula, desnutrida en medio de la selva. Pero es así. O sea, lo que hablábamos el otro día, la iglesia de Maradoniana. ¿Eso qué? O sea, ahí está donde está también la diferencia entre el Es forofismo o el complicado. seguidor tal, Es, y donde ya es empieza a complicado. irse, a lo... Yo lo que creo es que no podemos tener nada claro, pero hemos dejado, yo creo que en esta parte final del programa, muchos matices para que todos vosotros pues debatáis. Os animamos a que cuando terminéis de ver este programa nos escribáis y nos comentéis pues qué opináis sobre lo que hemos dicho, si estáis de acuerdo o no, cuál es vuestra perspectiva, casos que conozcáis de sectas, bueno, lo que sea, pero que interactuéis con nosotros y que por lo menos hayamos despertado pues la curiosidad de conocer estos tres casos en concreto y un poco pues esta fenomenología que ya veis que no nos hemos puesto de acuerdo porque yo creo que es casi imposible ponerse de acuerdo. Pues sí, Tate, hoy yo creo que tenemos un programa interesante. A mí me ha gustado conocer vuestras perspectivas y fue una pena no poder verlas en directo para ver qué opinaban
nuestro grupo reducido de fanáticos de Espacio Infinito que está ahí comentando todos los días, nos gustaría que algún día poder ser una secta realmente, para que todos vosotros nos dejéis el dinero. Esto era una broma para romper un poco el hielo del final del programa. Y nada, yo creo que los 40 minutos que teníamos programados se nos han ido un poquito más lejos de lo que teníamos pensado. Como siempre. Pero nos gusta borear de estos temas, y hoy con las sectas y la semana que viene con otra cosa, y a ver si para el viernes tenemos una pequeña sorpresa, y si no, pues para otro día, pero tenemos ahí algo preparado, a ver si tenemos suerte y nos sale bien. Y si no, pues ya otro programa más adelante, la semana que viene. Y yo ya, sin más, yo creo, me voy a despedir ya, porque le voy a dar la palabra a Julio si quiere despedirse de esta gente de Espacio Infinito. Y nada, hasta otro día. Bueno, pues nada, muchas gracias a los que veáis este vídeo. Perdón por los problemas técnicos, porque como os decíamos, esto iba a ser en directo, pero hoy Internet pues le ha dado por no querer. No iba bien el streaming y hemos decidido que era mejor hacer un programa así, en diferido, y colgarlo ahora y que podáis verlo en buena calidad y todo de seguido. Nada más, que muchas gracias por estar ahí otra semana más, que os suscribáis al canal, obviamente, que les digáis a vuestros conocidos, amigos y demás que hay un programa interesante donde tres colgados están debatiendo sobre diferentes temas y que pronto os traeremos novedades, novedades con otras cositas más. Ya veis que estamos intentando mejorar el canal también y ellos están notando en el número de visualizaciones y en el número de likes y me gusta y demás. Esperemos que pronto también el número de suscriptores. De hecho, hemos mejorado 1000 y pico % en interacciones y en visualización, así que esperemos seguir así, que ese 1000 y pico la semana que viene sea más 1000 y pico, entonces sea exponencial todo esto también. Vende. Ahí vendo. Y que nos sigáis en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. En Facebook ya sabéis, Espacio Infinito, y en Twitter pues espacio_infinito, sin la E del principio, empezando con la S. Poco más, nada más, nos vemos prontito, muy prontito, con novedades, haremos alguna pildorita también por ahí, y nos despedimos con una frase de Mahatma Gandhi hoy, que dice: los que dicen que la religión no tiene nada que ver con la política no saben lo que es la religión. Muy buenas noches y hasta el próximo programa.